Lunes a viernes de 11 a 13 pasan cosas espectaculares. Un programa que está espectacular. Con Vale, Maxi y Ashe, actualidad, muchas reflexiones. Programones, no damos abasto. 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 Max es un copado divertido. Hoy no vino, Vale, re buena mina. pero vino Julia. Ashe siempre tiene novedades. Qué divina es la piba. Vos. No damos abasto. No damos abasto. No damos abasto. Me clavaré un helado. Re, ¿vos sabés que esta parte siempre me hace pensar que me clavaría un helado? Sí, yo Hasta me acabo de ahora. clavar un alfajor. Ahora me voy a clavar media luna que nos trajo Coquito. Y acá estamos en un viernes, da para comer. Un viernes como hoy, casi que lo único que da es para comer y para hacer Tortas fritas. chanchadas. Yo quiero comer tortas fritas el día de hoy. Sí. Torta frita, Ay, sí. pastelito, Sí. Re, torta frita, me encanta. medialunas, Pero ¿qué ¿saben más? que en Capital tengo una objeción? A No ver. se venden tantas tortas fritas. O sea, no es Eh, normal. En Luján llueve y todo el mundo vende tortas fritas. Acá Claro. es más difícil conseguir tortas En las, fritas. anda a las estaciones de tren. Ahí. En las estaciones de tren te venden. Y te si venden no, más la para, torta frita. las haces vos. Sí, ¿O no? ¿sabes el olor? Bueno, O sea, vivo, es chiquito el espacio. Cocinar tortas fritas. Por ahí la torta frita se puede hacer en la air fryer, que ahora estoy especialista en la air fryer, todo te lo hago en la air fryer. me gustaría que hablemos de eso un día. Sí, hay que hablar. Todavía Sí. estoy con mis primeras. Ayer hice muffins. ¿De verdad? Sí, sí. Mirá, Sí, Vale. porque me sentí mal que mando viandas como muy básicas al jardín de mi hija. No, pará, hay que probarlos, pero yo no los voy a envenenar tampoco. Bueno, igual se los mandé a mi hija. Claro, sí, claro, no sabemos qué es mejor o peor. ¿Y Estaba de en el qué? paquete de harina en la receta, así que la Ah, copié. Impecable. Ah, está bien. Debe haber entonces. salido bien. Para, qué ¿y sé cuánto? ¿De qué eran los muffins? Eran de vainilla y le puse un poquito de manzana rallada. Hermoso. Qué bien. Bueno, qué sé yo, vamos probando. Pero hay muchas recetas, no deja olor, qué sé yo, estoy descubriendo el air fryer un montón de tiempo después, porque hace mucho que ya sé. Escuchame, pará, yo todavía no la tengo, así que Bueno. me puedes convencer. Después porque después te cuento. viste que hay mucho como... espacio. ¿Ocupa mucho No, espacio? no, según, no, para nada. No, Ok. sobre todo que te resume un montón de otros electrodomésticos. A mí se me está por romper la tostadora y dicen que también tuesta el pan, Hace así todo. que tengo que Estás cara, probar. pero hace de Hay todo. como- Todo, chicos. Mágica. Es como en su momento la multiprocesadora, cuando salió, todas las amas de casa salieron corriendo a las casas de electrodomésticos porque dijeron, en ese momento el ama de casa estaba más atada a la cocina y a los quehaceres domésticos. Ahora la mujer moderna como nosotras, que va y viene, también necesita alternativas y bueno, usa la air fryer. Alternativas para ahorrar tiempo, básicamente. Sí, claro. Sí, porque de verdad que como que la programás y te vas a hacer tus cosas y volvés y está hecha la comida. Ah, esto está muy bueno. Amo. Sí. Hay sí. como un gremio de De la los banda, defensores, la banda de los- las sí, air sí. fryer. Yo todavía no me volví fanática, la estoy probando, así que después les cuento. Bueno, hola, ¿cómo va? El shopping abrió las puertas y hoy hay mucha circulación de gente, más que otros días, debe ser porque es viernes. Es viernes 16 de mayo, Día de la Convivencia en Paz. Haya ¿sí? paz, sí. Hoy dejen los conflictos de lado. Hoy no te podés pelear con Hernán si hay pase. No, hoy amigable, hoy le dejo un pedacito de media luna, no, hoy todo bien. Es el Día Internacional de la Asistente Virtual, o sea que hoy le mandamos saludos a todas las Alexas y a las Googles que están en El nuestros chat GPT no teléfonos. entra, ¿no? Como asistente virtual, por más que le En preguntemos realidad, de todo. pero podría ser, es ¿Por un qué asistente no? virtual, o sea, desde la Podría. virtualidad te ayuda a hacer todo. Así que le mandamos un beso al Sí. chat GPT, Sí, a Alexa total. y a todos los asistentes virtuales. Y es el día de ir en bici al trabajo, cosa que al menos en la ciudad de Buenos Aires se está complicando porque es un Hoy día... te diría que no. A Ladio le hubiese encantado. Un besito a Eladio que seguro que nos escucha en diferido en algún momento desde el consultorio. Pero bueno, la realidad es que a propósito del día había alerta en al menos 4 provincias por este frente de tormenta que se va a quedar hoy y mañana. Y la semana que viene Frío. va a estar de manga corta, se viene el frío. Venimos con todo. gorrito, bufanda, Todo. ¿Pero no te outfit pone invierno. contenta?
Detesto el invierno. No. No la pone contenta. No. ¿Vos sos team invierno? No soy team invierno, pero ya estamos como en una que digo, dale, que llegue. Porque después pensaba en diciembre. ¿Qué vamos a estar en Eso es diciembre con cierto. 5 grados? Bueno, algo de eso vamos a hablar porque enseguida cuando se producen fenómenos distintos a lo habitual, mañana cumplo años y nunca estuve un cumpleaños con 24 grados. Es que es con 23 atípico. grados. A mí me encanta, pero como, oiga, es raro. Vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de qué hacemos todos nosotros desde lo individual para contribuir a un planeta que en algún momento o de a rato va como colapsando. No todos los fenómenos se atribuyen al cambio climático, algunos dicen, no, esto es otra cosa, pero muchas otras sí. No, y que ya te está empezando a mandar bastantes y hace rato señales de alerta. Mirá Sí. los incendios que tuvimos a principio de año en la Patagonia, me acuerdo perfecto. Sí. Pero el año pasado también, inundaciones ni hablar. Este Bueno. año tuvimos Bahía Blanca. Bueno, son fenómenos todo eso, históricos que claro. digamos, son más fuertes que lo habitual y algo tiene que explicar ese fenómeno. Por eso vamos a hablar, por lo menos para saber qué cosas sí, qué cosas no, y sobre todo cómo contribuir nosotros desde nuestro pequeñísimo lugar al planeta. Bueno, hagamos un repaso también de actualidad. Decíamos el otro día, venimos diciendo que se viene un super domingo y ahora ya estamos en veda, ¿no? Ya estamos en veda electoral, son las 11 de la mañana, desde las 8, 3 Sí. horas van de la veda electoral, porque sabemos el domingo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, se van a renovar 30 bancas en la legislatura porteña, y bueno, básicamente es quizás una de las elecciones más esperadas. No se puede hablar mucho precisamente porque Claro. estamos en veda, pero sí podemos dar esa información. Sí hay que saber que la veda empezó a las 8 de la mañana y se va a extender hasta 3 horas después de que cierren los comicios, con lo cual estamos hablando del domingo a las 9 de la noche. Algunas preguntas que generalmente se hacen: ¿hasta cuándo se puede vender bebidas alcohólicas, por Sí. ejemplo? Que se pregunta un montón. Hasta el sábado a las 8 de la noche, chicos. Ok. Así que Gracias, anoten Paquito. el dato que siempre se pregunta. Perfecto. Bueno, después quedan como también muchas preguntas respecto de cuánto de esto será testimonial, ¿no? No Claro. por supuesto que no podemos ahondar en mucha respuesta, pero creo que hay ahí, porque es una de las preguntas del momento de decidir el voto, ¿no? Quizás te cae simpático un candidato, pero si es el candidato o estoy votando un espacio político, Yo ¿no? hoy me hacía una pregunta quizás un poco más sonsa, pero la voy a hacer igual, no importa. Si es que la lluvia te afecta algo a la hora de votar. ¿Y Colapinto? Y Colapinto Colapinto. o el Papa. Igual te quiero decir algo, el domingo va a ser un lindo día, todo el Sí. frente de tormenta va a estar concentrado en viernes y sábado, así que no es excusa la lluvia. Habrá que ver si alguien busca otras excusas, porque vamos a decir, el voto es obligatorio, pero Sí. en general las legislativas no han tenido cosecha importante de votos, aún menos que las presidenciales, por ejemplo. No, ya desde hace, te diría, al menos 2 o 3 elecciones, el factor participación se está empezando a mirar con mucha más atención que Sí. antes. ¿Por qué? Porque está bajando. O sea, porque hay gente que ya no tiene tanto interés por ir a votar. Hay que, revisar un poco los motivos, ¿no? Esa es otra cosa. Y también las consecuencias, porque yo no sé en qué medida realmente llega la consecuencia que sí, desde la formalidad se anuncia, que es vos tenés que justificar si estás a tantos kilómetros, no me acuerdo justo si era 100 kilómetros de distancia, entonces está justificado para no votar, si tenés alguna... Sí, 500 kilómetros. Si tenés alguna problemática de salud, digamos, hay un montón de cuestiones que decís, bueno, ok, con esto me eximo. Ahora, si no presento nada y no voy, Tenés que pagar una multa. claro, ¿pero te llega? Porque el tema es que muchas veces no te llega esa notificación. Es verdad. O tenés el cambio de domicilio no hecho, sí en Cava, Sí. por ejemplo, se vota en Cava, ¿no? De repente, de hecho, yo no lo tengo hecho, me acabo de mudar. Vivía muy cerquita. O sea, tengo que buscar dónde me toca votar, Claro. pero si eventualmente me llegara una notificación, bien, gracias, ni me enteré. ¿Qué No, pasa no. después? Yo una vez no fui porque tenía que trabajar y no me llegó nunca. ¿Y lo Estoy justificaste? esperando. No, ¿No llegaste a justificarlo tampoco? no lo justifiqué y nunca me llegó. Claro. O sea, tenés ahí como perdida una infracción Claro. Tengo perdida una electoral. Lo que pasa es que con la infracción del auto, por ejemplo, vos cuando lo vendés necesitas el Claro. libre deuda y ahí marche precio Claro, pague. tal Pero cual. acá, ¿cuándo? ¿En qué momento te das cuenta? Tendría que ser cuando salís del país, Sí. te dicen, usted tiene una infracción porque no fue a votar. Tendría que ser cada determinado periodo. No sé ahora si eso, más allá de las reglas, el gran problema es si se cumple en la práctica, que es esto que estamos hablando. Yo creo que no, porque además también tenés Además, ¿de un cuánto tema. es la multa? ¿De cuánto es la multa? No, Porque era muy muy baja. En un sí. momento eran 50 pesos y después la elevaron. No sé en cuánto está ahora, pero la elevaron y siempre fue un monto muy bajo. Y también tenés la contracara de esto, que es, si vos le vas a, suponete, cobrar una multa, entonces le decís a la persona, bueno, vos tenés una infracción, entonces no vas a votar. Corres el riesgo de que esa persona diga, bueno, no voy a votar. Claro.
Entonces, digamos, termina generando como un efecto más perjudicial, ¿no? Sobre la participación en las elecciones. Totalmente. Así que bueno, nada, expectativa por lo que va a pasar este domingo. Recordamos, hay veda, no puede haber actos de campaña, no se pueden hacer anuncios electorales, no se puede hablar de encuestas, así que no vamos a hablar un poco de cómo viene esa carrera, pero sí, bueno, tener en cuenta que hasta las 8 del sábado a partir de las 8 del sábado no se puede vender, comercializar bebidas alcohólicas, tampoco pueden estar abiertos los bares, ni los restaurantes, ni ningún tipo de esos comercios. Y bueno, expectativa por lo que va a pasar en las urnas en la ciudad de Buenos Aires. Ya ayer estuvimos viendo los cierres de campaña de todos los candidatos. Ahí estamos. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, noticia importantísima que pasó ayer por la tarde, porque hubo un montón de tole-tole para los periodistas que hacemos economía, porque hay un anuncio que se viene anunciando y reanunciando y volviendo a anunciar hace más o menos 2 semanas por parte del ministro de Economía, que dijo que quería lanzar una medida para que los argentinos usen los famosos dólares que están abajo del colchón. Claro, yo tengo el colchón lleno de dólares, pero lleno de dólares, y estoy esperando a ver cuándo lo saco. Yo le quiero decir a Toto, yo no tengo $1 abajo del colchón. No tengo $1, pero bueno. Pero pongamos que sí, que alguien... Claro. Tiene que haber algo que diga, bueno, voy confiado. Tampoco es cuestión de porque lo dijo en un micrófono salir corriendo a sacar los dólares del colchón. Eso que vos estás planteando es el nudo del conflicto que venimos teniendo hace 2 semanas. 2 semanas, pongamos, el ministro de Economía anuncia que va a sacar una serie de medidas para que los argentinos usen los dólares que tienen atesorados sin declarar. Sí. Entonces, todavía no sabemos cuáles van a ser esas medidas o cuáles van a ser esas facilidades, tampoco sabemos ni los montos ni el uso, que es un poco lo que está en debate, y ya te diría que pasó a segundo plano, porque el gran conflicto que hoy tiene el gobierno es encontrar el mecanismo legal, que se te puede decir, para saber cómo la gente puede decir, presento que tengo X cantidad de dólares, así sean montos chicos, grandes, no importa, y que nadie diga, bueno, ¿cómo haces para probar que no es una compra ilegal? Que no o venga la indebida? UIF o alguien a decirte de dónde sacaste esto, justifica, porque son mecanismos que además funcionan, en el mejor de los casos aceitadamente, pero automáticamente. Entonces, ¿cómo lo frenás? ¿Cómo lo salteás en todo caso? Incluso te voy a dar un ejemplo. Voy a hacer un repaso informativo de lo que pasó ayer. Básicamente había mucha expectativa porque el vocero presidencial, Manuel Adorni, que además es candidato en las elecciones del domingo, haga un anuncio el jueves por la mañana sobre los detalles de esta medida. Bueno, había muchísima expectativa de que eso suceda el jueves por la mañana. Después, en la Casa Rosada estaban preparando todo para que eso suceda. Empezaron a decir, bueno, no, se va a extender a la tarde. Claro. Bueno, después, silencio, silencio estampa. Finalmente sale un tuit del vocero presidencial, de Manuel Adorni, diciendo este anuncio se va a postergar. Y por eso dice, o él argumenta que se posterga porque el kirchnerismo, lo dice textualmente, iba a acusar al gobierno de usarlo con fines electoralistas. Bueno, podía entenderse de esa manera, ¿no? Ese es un argumento. El segundo argumento es que todavía no está del todo afinado o listo los mecanismos legales para saber cómo se va a hacer. De hecho, ¿qué es lo que pasó? Hasta hace unos días en el equipo económico te decían que nosotros queremos que esta norma salga por decreto. Parece una cuestión muy técnica esto que estoy diciendo, pero es muy importante. No, es que además hay mecanismos que sí o sí tienen su vía institucional ya planteada, no es todo por decreto. No es todo por decreto, y como se estuvo hablando muchísimo de que oficializar estos dólares o declarar estos dólares, estas monedas, es símil un blanqueo, tiene que pasar por el Congreso. Claro. Entonces, anoche mismo, por eso estoy haciendo esta cronología de lo que pasó, anoche mismo, en una entrevista, el vocero presidencial dice, bueno, es muy probable que mandemos esto al Congreso. O sea, un cambio radical en lo que venían diciendo. Claro. Con lo cual... O sea, que déjense los dólares, déjenlos este fin de semana en el colchón, la semana que viene, hasta nuevo aviso. Van a seguir los dólares en el colchón hasta que sepamos bien de qué se trata esta medida, postergada, obviamente, hasta después de las elecciones, y seguiremos esperando.
detectando. A ver, vos que tenés tus dólares abajo del colchón. Yo lo tengo ahí. Y se duerme bien, Atesorado, ¿viste? claro, con cómodo. tanto dólar. Cómodo. Se duerme bien, seguro sobre todo, con un respaldo. Colchonadito. Bueno, tercera noticia y más de bolsillo A ver. de todos nosotros, las expensas. Un tema que Ay. nos preocupa a todos nosotros. ¿Cuánto aumentaron las expensas en abril? Es un tema Fue que me gustaría que no me preocupe y ahora me preocupa. Claro. Sí, no, y te va a seguir preocupando, te anticipo. 4,3% subieron las expensas en la ciudad de Buenos Aires, están en un promedio de 250.000 pesos. Generalmente nosotros cuando hablamos de promedios hay un montón de gente que te dice, no, pero yo pago menos, yo pago más, pero ¿cómo puede ser? No sé qué. Es un promedio, chicos, Claro. atenti con eso. Son más o menos 250.000 pesos los que se está destinando hoy a las expensas y es una suba importantísima porque incluso si te pones a comparar cómo fue el promedio del resto de los precios de la economía, vos ya tuviste que el INDEC te dijo que los precios promedio están corriendo al Claro. 2,8%. Acá tenés expensas que están corriendo al 4%. Sí. Entonces, obviamente, preocupación importantísima para el bolsillo de todas las personas que viven en edificios, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, mientras tanto, la tendencia. En un ratito vamos a hablar de un escándalo que me tiene fascinada. Fascinada. Viste que hay cosas que uno sigue, pero Sí. sigue como, a ver, más, No, quiero yo- más, quiero más. Yo igual ya estoy detectando las cosas que te Que me interesan. interesa. Es increíble. Los voy detectando. Es como que, claro, ya tenés mi algoritmo. Sí, te estoy captando el algoritmo. Claro. Me interesa. No, igual Y para no- me parece un temón, ¿eh? Te lo voy a decir en Escúchame, serio. me una parece un temón. influencer que viviendo en Narnia dijo, no, necesito poder recibir mercadería de afuera y necesito quills. Si no me alcanza el quill, Dato, voy dato, a dato. poner los quills de los gobernadores. Rarísimo. Y empezó a googlear y los encontró. Es que está todo en internet. Todo está en internet. En un ratito vamos a hablar de esto, pero también la explicación de cómo puede ser tan fácil, por qué esto es así, miles de preguntas. Seguramente se lo pidió alrededor al de este ChatGPT. escándalo. No, tremendo. Te lo juro, Pero aparece. que debe Puede aparecer. ser, puede Bueno, ser. mientras tanto, la tendencia por dónde, Aye. La tendencia, obviamente, por Franco Colapinto, porque no es que vamos a tener un super domingo. Con Franco vamos a tener un super viernes, sábado, todo, Claro. porque ya arrancaron las prácticas. Hoy Sí. a las 9 de la mañana tuvo su primera práctica, culminó 17, en el puesto 17. Sí, bien. Está muy bien eso, ¿no? ¿no? A ver, cuando venga Hernán le preguntamos con detalles, pero creo que 17 está muy bien. Sí, más que el número que no lo tengo tan claro, lo que sí sé es que era una prueba. Mientras estaba dando, estábamos todavía al aire en el noticiero y nos decían que estaba bien perfilado, pero además porque esto ajusta algunos detalles que mañana Obvio. van a poder mejorar para que salga Claro, con todo el domingo. Porque hoy también tienen práctica libre a las 12, mañana también, todo se puede ver por las plataformas de streaming, están Sí. en Disney, lo pueden ver por ahí si tienen ganas de ver el entrenamiento, y ya el domingo tenemos la carrera Perfecto. a las 10 de la mañana, así que yo creo que Franco va a ser tendencia de acá a la semana que viene, por lo menos. O sea, te levantás, te vas a votar, ves a Colapinto, comés, dormís la O siesta. te levantás, Todo el domingo ya desayunás, programado. ves a Colapinto y después vas a No, votar. y antes al Papa, me parece. Sí, La desde entronación del tempranito. Papa. Sí, desde Ahora muy que ya sé temprano. decir entronación, lo digo 200 Claro. veces. Va a ser una palabra que usemos mucho. Pero bueno, las redes están fascinadas. Hay un montón de videos de él de hoy, fotito, todo. Ahí está. Así que es el hashtag número 1. Me encanta ver el versus después del rating respecto de qué fue lo que más me le llamó la atención o qué acaparó más la atención del público mirando la tele, si Colapinto versus el Papa. Dos No, va. aristas Nosotros- bien. Me gusta eso, me ¿Qué? gusta. Claro. Colapinto versus el Papa. Es hermoso. Es como una carrera entre Colapinto, las elecciones y el Papa. Y Claro. yo creo que acá Colapinto, ¿A vos decís que gana Colapinto? yo creo que pica en punta, sí. Y porque somos como, no sé, argentinos. Nada, lo que tiene lo otro, claro, es que es a nivel mundial. Es todo Claro, una o sea, ceremonia. yo tengo tendencias Argentina. Para mí va a ganar Colapinto por todo el furor de que volvió y demás. El lunes quiero saber. Ok. Yo te cuento el lunes. Dale. No es información, pero sí es tendencia y quiero saber todo respecto de un asado sin ensalada no es un asado. Un asado sin ensalada puede ser. Sí, puede ser con Vamos papas a buscar fritas. la foto. Quiero que miremos la foto, que el otro día la compartimos y cuando podamos compartirlo lo charlamos porque es polémico. Ajá. Generó mucho revuelo en redes. En redes. Sí. Cuando decimos en redes ya no es TikTok, cuando es imágenes, No, mucho cuando es Instagram. imagen es mucho Twitter. Claro. Es mucho Twitter. Porque si yo te digo el trend, quizás te estoy hablando de TikTok. Sí. Porque es un video. O sea, es un video. Ahora, cuando yo te digo que vamos a ver las imágenes o vamos a ver los mensajes, todo eso Sí. es Twitter. ¿Qué? ¿Y la gente opina de esto? Claro. Bueno. Siento Sí, que y- somos dos señoras yo aprendiendo estoy afuera lecciones de completamente. redes Julia, ¿vos sociales. usás? Igual me encanta que me explique todo esto porque es Sí, como que no, me siento sí. adentro, Sí, me total. siento in. Absolutamente. Pero paren, ¿usan TikTok? No, yo No. no uso TikTok.
¿Pero tienen cuentas? No. Yo la abrí simplemente para preservar el Me nombre. preocupa. ¿Por qué te preocupa? Me preocupa. No, porque a veces está bueno. A ver, está bueno tenerlo para ver algunas cosas. Quizás podemos crearte un usuario, ¿querés? No, pasa que yo te voy a decir por qué decidí no hacerme TikTok. Me pasa que es como que ya hay una sobreinformación, sobreestimulación y llega un momento yo digo, bueno, si yo no pongo un límite, en algún momento tengo vas que a ser frenar. tomada por las redes Claro. sociales. Igual podés abrirte la cuenta y no usarla. Sí, sí, puede Podés ser. abrirte la cuenta y no usarla. Mira, yo venía de días de usarlo mucho, pero a niveles mucho, fuerte. No, además, Y- ¿sabes qué me pasa con TikTok? Todo el mundo que conozco me dice, tipo, entras en el mundo de TikTok y podés pasar como horas y horas y horas ahí. Pero te digo que no, lo podés controlar, porque yo era una adicta y ahora ya no soy tan adicta. Bueno. Ahora ya no lo estoy usando Bueno, tanto. control de Que- adicciones. No va la foto, pero quiero saber ahora todo. Bueno, te lo voy a leer entonces. Dale. Mira, te muestro la foto acá. La foto. La foto es un asado. La foto es un asado. Solo pero- carne, solo carne. Solo carne. Pero en la parrilla siempre Sí, es solo carne. Sí, No, claro, pero hasta pero ahí no afuera. me llama la atención. Sí, hasta ahí normal. Pero para que te Hasta la ahí quiero normal. leer. Pero digo, no hay vegetales tampoco en la Mis parrilla. hijos de 18 y 21 hacen asado con sus amigos en los que hay solo carne. Como supongo que no suman ensalada por fiaca, sugiero tomates cortados al medio. Me dicen que no, solo carne. Como los gauchos en la pampa. ¿Son los míos criados en el bosque o es general? Sí. Y esto se llenó de comentarios de gente diciéndole un montón de cosas. La ensalada las preparan las minas, si no hay minas no hay Sí. ensalada. Los que comen asado con ensalada y algunos videos. Ay, no. O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Tiene que irse así con ensalada? Y yo necesito un poco. Con algo. Con algo. Puré, si querés puré. Claro. Una papa. ¿Viste que te frita. ponen la papa? Sí, asada. Ah, Asada ahí. envuelta. Sí, envuelta en el papel de Algo. aluminio. Sí. para Algo mí, sí o sí. un Y acompañamiento necesito. Sí. Sí. Sí, sí, solo. Porque si no, lo que me imagino solo es como si fuera una sándwich. No entiendo Tipo una una cosa. choripañada. Bueno, sí puede ser. ¿Entendés? Sí. Como. No entiendo algo. O sea, ¿se dirime en algún momento esto o queda solo en No, paja hay discursiva? gente que se caga de risa y hay gente que le dice que no puede ser, pero queda así para que lo debatamos. Ok. Se abre el debate. A mí me gusta con ensalada, banco con la ensalada, pero si hay carne sola también ¿Sí? no me molesta. Bueno. Sí, me gusta Va un mucho. traguito más de vino para bajar entonces. Sí, pancito, Ahí está. un chimi. Un chimi, sí. Salsa criolla. Salsa Ahí metes un criolla. poco de verdura, algo. Bueno, una de las noticias que me llamaba la atención y que estaba circulando, estamos siguiendo muy de cerca, el juicio es largo, es tedioso por momentos y por otro muy rico en información y en revelaciones, a pesar de que no. Pasa mucho con los juicios orales en donde de repente se ventila información que estaba en el expediente, incluso que en algún momento hasta se mencionó, pero de repente cobra estado público. En este caso no tiene que ver con eso. En una de las audiencias, de las últimas audiencias en el juicio por la muerte de Maradona, se armó un escándalo en paralelo. Te digo hasta donde sé. Están sospechando que alguien, ahora vamos a saber detalles, que alguien, mientras ocurrían las sucesivas audiencias en el juicio por la muerte a Diego Armando Maradona, estaba filmando, que están armando un documental. Por supuesto que esto está prohibido. A ver, cuando hacemos cobertura periodística, primero tienen que autorizar la entrada de cámaras, aunque de periodistas. Los juicios orales te permiten entrar, te acreditas y demás. A veces es con cámara, a veces hay tramos con cámara y otros sin cámara. Todo esto se gestiona. No hay alguien que te mete un telefonito y está grabando y eso además después va a ser parte de un documental. Es lo que se está sospechando. Atención, porque se abre una causa, se abre una investigación, pero además fue muy escandaloso. El que tiene más detalles es Sergio Farela y lo vamos a preguntar. Hola Sergio, ¿cómo va? Hola, Vale, ¿cómo te va? ¿Bien? Buen ¿Cómo día. andás? Un poco espantada por esto que pasó. No sé en qué medida fue el escándalo o cuánto escaló, pero la verdad es que sería no solo un papelón, sino realmente muy grave. Sí, mira, estamos, la verdad, todos un poco sorprendidos. Esto se inició porque el abogado de Luque recusa o pide apartar a una de las juezas del tribunal, que es la jueza en cuestión, se llama Julieta McIntosh, y el abogado, entre otros elementos por los cuales lo recusa, después se lo rechazan, dicen, tengo entendido que la BBC está haciendo un documental porque me han llamado para ser partícipe, yo dije que no, por ahora, y hay dos personas en esta sala que me llama la atención porque no los conozco, es la primera vez que los veo, y que pido que se los identifique, porque como vos bien decís, en esa sala de juicio no está permitido ni grabar el audio ni tomar imágenes. No Claro. está permitido, solamente podemos estar y tomar nota. A Sí. partir de ahí, el abogado se paró
fue y dijo, son estas dos personas. Y las señaló, estaban a unos metros de donde estaba sentado yo, un hombre y una mujer. Ellos dijeron, nosotros no trabajamos para nadie, somos escritores independientes, es lo que ellos dijeron. Vino un secretario, les pide los documentos, se tomó nota de sus identidades, y después el juez agregó, el abogado agregó. Sumado a esto, le dice a la jueza, como te dije, McIntosh, le dice, sumado a esto, me dicen que la productora que está realizando el documental está a cargo de un tal Juan McIntosh. ¿Tiene algo que ver con usted? Le dice la jueza. La jueza, sorprendida, le dice, sí, Juan McIntosh es mi hermano, es cineasta o trabaja en la industria de los documentales, ha hecho alguno que otro, se menciona una productora en cuestión y dice, pero no está haciendo nada relativo al caso Maradona. Bueno, esto generó absolutamente todo un revuelo en la sala. Primero, que nos pidieran documentos a todos, más allá de que vamos todas las audiencias, que son 2 veces por semana. Y segundo, que quedó flotando y hay una causa ahora que se inicia por denuncia de los abogados que presenciaron todo esto para saber si hay un documental del cual está atrás el hermano de la jueza, una de las juezas que juzga la muerte de Maradona. Bueno, o sea, esto recién empieza, ¿sí, Juli? No, Fare, ¿cómo estás? Pensaba, primero, vos seguís un montón de juicios hace muchísimo tiempo. ¿Vos viste algo así en algún otro momento? Y por otro lado, ¿de qué manera puede impactar esto con el juicio de base, que es el juicio de por la muerte de Maradona? Bueno, a ver, me parece, Juli, ¿cómo te va? Que los juicios, al menos este, es muy mediático. Es decir, Claro. Ya se estaría definiendo las cuestiones ahí. Para que te des una idea, ya los jueces, más allá de que no deben estar contaminados, en alguna que otra ocasión admitieron que les ha molestado ciertas declaraciones de los abogados en alguna que otra entrevista. Eso no es común, porque tratan de decir, lo que se juzga acá adentro, nosotros juzgamos lo que pasa acá adentro, lo que pasa afuera no. Y Lo claro. que pasa es que si la misma persona que vos tenés sentada ahí enfrente sale a los medios y hace alguna declaración, no deberías, pero sí lo están teniendo en cuenta. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Para que se den una idea de algo que pasa en este juicio, muchas de las cosas que pasan adentro de la sala de audiencias se negocian entre los fiscales, los abogados, en un bar. Es un restaurante que queda enfrente de tribunales y que confluyen en determinada hora del día, generalmente la del almuerzo, los periodistas, parte de los acusados, los abogados defensores, por momentos los fiscales, y ahí se negocian muchas de las cosas que después terminan pasando en la sala de audiencias. Claro, nosotros obviamente contentos porque sabemos muchas veces lo que va a pasar adentro, porque somos testigos cuando se pactan afuera. Pero ese código no escrito, de alguna manera, es lo que funciona como una fuente directa o indirecta, según el caso, ya sea escuchando a dos hablando o directamente preguntándole en off the record. Esa es la práctica periodística habitual, de ahí a que te cuelen una cámara. Y además habrá que ver, porque hoy lo pueden negar o eventualmente pueden lograr que no quede demostrado, pero si el día de mañana, dentro de 6 meses, 2 meses, 3, el año que viene, se publica un documental y de repente aparecen imágenes, comillas, exclusivas de adentro de la sala de audiencias, ¿se puede iniciar ahí algún tipo de causa? Porque marche preso igual. Totalmente, totalmente. Mirá, Vale, cuando arranca el juicio, allá por principios de marzo, a los pocos días viene un colega del diario La Nación, y me dice, che, ¿vos metiste una cámara acá adentro? Yo trabajo para Todo Noticias y digo, no se puede, ojalá. Me dicen, yo vi a 2 personas que pelaron una cámara. Cuando empezamos a preguntar ahí nos dicen que había una autorización para determinada gente en hacer un documental sobre la realización del juicio. Es algo que nunca podemos confirmar, yo al menos, pero que sí quedó ahí como latente o quedó presente esa idea, esa sospecha. O sea, se habla desde el principio bueno, de esto. Sí. Ayer se ha materializado. Incluso ayer un colega me comenta que estas 2 personas, uno le estaba traduciendo en inglés lo que estaba sucediendo simultáneamente a quien sostenía la cámara. Bueno. Imagínate la muerte de Maradona, la atención que obviamente capta, y bueno, esta polémica que vos decís, si es así, termina siendo un escándalo. Lo que pasa es que tal vez no nos demos cuenta ahora, sino mucho más adelante cuando ya la justicia resuelva.
En Además, un tiempo, sí. tenía entendido que había algunas cosas que se estaban tratando de mantener bajo cierto resguardo. Por ejemplo, sé que hasta último momento no se sabía quién iba a declarar hasta los últimos minutos previos, ¿no? Sí, ahí hay una estrategia de los fiscales que no avisan con anticipación, más allá de que los testigos o quienes van a declarar durante todo el juicio ya se sabe. Pero no es lo mismo, suponete que vos estás como parte, te cae el testigo de sorpresa y que no tenés Obvio. estudiada la declaración que dio en instrucción, con lo cual tenés menos recursos para preguntar. Y eso por momentos se trata de cuidar. Lo que pasa es que si estás presente ahí y ves a determinada persona y la reconoces, digo, el día ayer, por ejemplo, estaba el psicólogo Carlos Díaz, que no suele ir a las audiencias, y ahí nos enteramos que Díaz iba a declarar. Bueno, por todo esto que estamos hablando, Claro. se suspendió la declaración, ¿no? Pues fue un verdadero escándalo. La jueza, obviamente, esta que es señalada como tener un familiar que está haciendo un documental, quedó muy impactada. Después hubo discusiones adentro con un abogado, es decir, se armó, la verdad, un verdadero tole-tole, como podemos decir, dentro de la formalidad que tiene un juicio oral y público. Totalmente. Con la desprolijidad también de que vos decís, nos pidieron a todos documentos. Los documentos te los tienen que pedir en cada audiencia o cada vez, más allá de que algunos les conocen las caras porque Totalmente. van todo el tiempo, pero es de cada audiencia. Digo, hemos cubierto No, cantidad además, de juicios en donde cada vez te tenés que acreditar y demostrar, estás en una lista, estás autorizado, es una cuestión de Mirá, tildar. es rarísimo porque vos fijate que en la experiencia personal, vale, yo en una audiencia que estaba declarando un testigo tenía la necesidad de ir al baño y no me dejaban salir porque no querían interrumpir en el abre y cierre de la puerta, que para mí no molestaba, pero bueno. Claro. El acceso a la sala está controlado, por un lado por la policía para el acceso al público y por la Suprema Corte en lo que es el acceso a los periodistas, a nosotros, Claro. los que estamos acreditados. Por eso ayer, cuando el abogado de Luque señala a estas dos personas, un hombre y una mujer, burlando, dice, che, pero ¿quiénes son? ¿Acá entra cualquiera y nadie controla nada? Bueno, ahí rápidamente le fueron a pedir los documentos. Ahora nos piden 20 veces los datos antes de entrar, porque Claro. después el juicio siguió, pero evidentemente se les durmió la tortuga, ¿no? Cortísima para antes de despedirte. En medio de este juicio, ahora se conoció, me llamó mucho la atención, lo quiero compartir con vos. Leopoldo Luque ganó un torneo de fisicoculturismo, un hombre que ya cuando llegó nadie lo reconocía en la cobertura periodística y muchos especulamos, se cambió el aspecto para no ser perseguido después de todo lo que pasó y ya sabemos, ¿no? Pero ahora realmente se ve que se está dedicando a esto. Sí, hace 10 días fue el concurso, un concurso mundial. Luque empezó a practicar este deporte, el fisicoculturismo, y efectivamente ganó una medalla. Él está habilitado para no ir al juicio, eso es la verdad, puede hacerlo, pero bueno, no deja de llamar la atención porque, a ver, se están pasando cosas muy fuertes en el juicio. Sí. Yo te digo que si hoy el juicio si terminara hoy, yo te digo que Luque y Kosachov es muy probable, o hay altas probabilidades de que vayan detenidos, condenados y detenidos. Con lo cual, uno suponiendo ese contexto, de repente que esté participando y que conozcan las fotos de un concurso de físico-culturismo, y es muy fuerte. Y está en otra. Gracias, Faré. Te mandamos un abrazo. A ustedes. Gracias, Faré. Hasta luego. Chao. Ahí estamos. No damos abasto. Hoy es viernes y tenemos un montón de cosas. En un rato vamos a distender. Anda preparando la garganta, Bueno. Julia. Anda preparando el ukelele. Lo vamos Aye. preparando, lo vamos afinando. ¿Vos vas afinando? Lo voy a ir a afinar. Dale, porque vamos a aprender a cantar. Y es algo que teníamos como un pendiente. Así que hoy viernes es como un lindo día. Más está lloviendo. Es el comienzo de tu nueva carrera, Sí, ¿no? ¿no? Hoy, Hoy. Ya arrancaba tomé el una artista. clase en mi vida hasta ahora de canto y hoy La como que segunda. completo. Hoy la segunda y ya está. Y ahí me lanzo. No, para mí después de acá Sí. programa en un karaoke. Ahí está. no, Me para mí con la encantó. profe tenés que hacer tipo todas las semanas. Bueno, Una horita de canto para Vale. Vamos a hablar, vamos a ver. No al aire, no No, nos al vamos aire a no, someter a chicos, eso. no, al aire no. Bueno, chicas, a ver, algo decíamos respecto de esto que de alguna manera es rarísimo, estar en manga corta, estar con una temperatura de 22, 23, 24 grados, y uno dice, che, esto tiene que ver con el cambio climático. Hay conversaciones que se ponen en agenda de repente durante un tiempo y después desaparecen y después vuelven ante una catástrofe o ante situaciones muy particulares. Bueno, y de todo esto queremos hablar con nuestra invitada, Agustina Grasso, es periodista ambiental. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicas?
¿Cómo Gracias, estás? gracias por venir. Queremos hablar de varias cosas. Es un tema que cuando pensábamos en temas paralelos a la agenda que se te impone periodística y permanente, conviene dedicarle algunos minutos para entender, para tomar conciencia a nivel global y a nivel personal. Me parece que son las dos dimensiones que en un punto están hiperrelacionadas, ¿no? Sí, me daba risa recién que vos decías cumplís años mañana. Sí. Tauro. Sí. Ok, no, porque yo cumpleaños a fines de mayo y también Sí. pensaba lo mismo, digo, voy a tener calor el día de mi cumpleaños porque uno siempre está abrigado, llueve, ¿no? Como toda una Es temperatura rarísimo. extraña. Yo era siempre tipo emponchadísima y ahora Sí. estoy viendo qué ponerme y va a ser como manga corta. Sí, sí, Ahora, totalmente. Cumple temática de playa. Claro. Si vos querés una cosa medio así. Aprovechando. Claro, tipo Brasil, Claro. caipirinha, esas Pasa que cosas. uno celebra, pero la pregunta es si hay que preocuparse en realidad, ¿no? No, bueno, más vale. A ver, esto es una risa algo que estamos diciendo porque es algo extraño y por algo también nos llama la atención y claramente sí, esto está relacionado con el cambio climático. El episodio, digamos, de lo que se está dando, que cuando las escuchaba también antes lo relacionaba con lo que sucedió en Bahía Blanca, ¿no? En Bahía Blanca llovió en 12 horas lo que en promedio en esa ciudad llueve en 6 meses. Entonces, claro, o sea, ninguna ciudad, ninguna infraestructura también a veces está preparada, porque eso es lo que deberíamos hacer, prepararnos para estos eventos climáticos, pero también obviamente está habiendo cambios como esto. No sé si a ustedes les viene llamando la atención. Este clima, este frente que estamos teniendo de calor, justamente genera esta especie de lluvias tropicales, de que llueve mucho en muy poco tiempo. Sí. Entonces mismo a mí me pasa, yo vivo en conurbano, en Ituzaingó, nunca se inundó mi calle, vivo ahí desde el 2020 y de golpe hace un mes se inundó. Entonces vos decís, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Está lloviendo tanto en tan poco tiempo, una especie de lluvia, riéndonos hace un rato, como de otro tipo de países que tienen un clima mucho más tropical, es lo que está pasando, o sea, en estos momentos, ¿no? En Buenos Aires. Y además por lo son menos. cambios que por ahí son imperceptibles, pero acumulativos. De repente mirás en retrospectiva y decís, pará, pero pasó esto. Algo hay por fuera de esa casualidad o azar o condición aleatoria. Bueno, obviamente, a ver, lo que viene sucediendo, y mismo hay distintos informes del IPCC, que es el organismo internacional con respecto a científicos y estudios que se llevan adelante de qué es lo que está pasando a nivel global, y sucede que obviamente cada año la temperatura de la Tierra está más caliente. Entonces, claro, al tener cada vez una temperatura de la Tierra más elevada, esto está totalmente relacionado, y lo dicen informes internacionales, por más que después, distintos líderes salgan a desmentirlo, está relacionado con la actividad humana. En un 95% está relacionado con la actividad humana. Entonces, ¿qué es importante frente a esto? Decir, bueno, a ver, si la humanidad con su actividad es la que está generando el aumento de la temperatura de la Tierra, bueno, ¿qué actividades son justamente las que están llevando a este aumento? Y en general esto está relacionado de manera directa con la quema de combustibles fósiles. Es el principal, digamos, la principal causa del calentamiento global. La quema de combustibles fósiles nos referimos a todo lo que tiene que ver con petróleo, gas, carbón, etcétera, ¿no? Ese tipo de actividad que no tiene que ver solo con el transporte, el uso del auto, obviamente, y el uso de camiones, etcétera, sino obviamente en la industria. Entonces, lo que se plantea es la necesidad, obviamente, de transicionar hacia energías renovables, lo que se llama energías más limpias, porque justamente lo que sucede es esto, ¿no? Que los gases de efecto invernadero generados por la quema de combustibles fósiles son los que hacen que la temperatura esté cada vez más elevada y genera estos eventos climáticos extremos, como podemos ver inundaciones o también todo el tema de los incendios, ¿no? Porque vieron que según la época del año estamos hablando o de inundaciones o de incendios, y bueno, esos son digamos, los más extremos. Que lo mismo sucede cuando fue todo el tema de los incendios en el Bolsón este año. ¿Qué pasa? Muchas veces antes también se podía quizás controlar de manera más rápida, pero también esto de que hace mucho más calor, de que tal vez el tema de los vientos, pero que también igual en el fondo, lamentablemente, también está relacionado con una intención también humana, ¿no? O sea, en el fondo siempre estamos teniendo la responsabilidad las personas y bueno, yo siempre digo que así como está la responsabilidad en nuestras manos, también está la solución. Entonces, bueno, esto poder concientizar, hablar y tomar medidas, obviamente, que nos lleven adelante hacia otro tipo de acción en nuestras industrias, en nuestras manera de vivir, ¿no? En nuestro día a día. Vos hace un rato estaban hablando del tema también del asado, y obviamente el tema también de la ganadería es uno de los principales emisores, sobre todo en Argentina, de gases de efecto invernadero, con el tema de la ganadería.
Entonces, sumar una verdura, yo tengo una plancheta, ponele en mi parrilla, que cortás las verduritas, queda riquísimo. ¿Pero por qué la ¿no? ganadería? A ver, ¿en qué incide eso? El tema de la ganadería tiene que ver, vamos a hablar así mal y pronto, con los gases de las vacas. O sea, los pedos y la caca, sí. Wow, sí. pero sí. Espera. O sea, ¿los pedos de las vacas contribuyen al cambio climático? Exacto, sí. Con el tema de lo que es muchas. Y encima hay un montón. Por ¿Pero eso. por qué? Porque emite gas metano. Entonces, como hay tanta cantidad de vacas en el país, o sea, uno de nuestros principales, digamos, generadores de gases de efecto invernadero son los pedos y las heces de las vacas. ¿Y nuestros pedos? No. No están medidos. No, te juro, pará. Me abrís un montón de dudas. Así que sí, la ganadería es una, digamos, también tiene muchas veces, obviamente que este debate, mismo entre ambientalistas, y el tema obviamente, ni que hablar del veganismo y de todo lo que tiene que ver con el vegetarianismo, obviamente de la protección del bienestar animal y bueno, y el tema de la vida de los animales, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, dentro del ambientalismo también estamos hablando de esto, ¿no? De que muchas veces uno dice, bueno, reducir el consumo, por ejemplo, de carne a 1 vez por semana, 2 veces por semana, es una medida ambiental. Claro. Porque vos no estás fomentando la industria ganadera me mata tu cara. No, lo que pasa es que estoy pensando en un montón de cosas. Que, Okay. la descripción de todo lo que vos estás haciendo atenta, entiéndaseme el lugar desde donde lo planteo, atenta contra un modelo productivo en donde desde la revolución industrial para acá te dicen, oiga, o sea, me imagino las fábricas a full, todo lo que hoy contribuye a eso. Por supuesto que existen nuevas tecnologías que irrumpen, pero que salen más caras. A ver, yo creo que todo tiene que ver con una estrategia, o sea, y con sentarse a pensar, analizar y estudiar. O sea, muchas veces es como que uno va para adelante, bueno, ahora, por ejemplo, no sé, de nuevo, vaca muerta, hay que seguir explotando. Y en vez de agarrar y decir, no, hagamos una mesa de transición energética, analicemos, estudiemos hacia dónde realmente puede llegar a ir el país, hacia dónde puede ir el mundo, que es lo que pasa muchas veces con las COP. Los líderes del mundo se reúnen y dicen, bueno, pongámonos metas, Claro. Y frente a esas metas, una meta puede ser esto, bueno, cómo reducimos los gases de efecto invernadero, cómo reducimos el gas metano, etcétera. Por ejemplo, los residuos son otra fuente de generación de gases de efecto invernadero que tiene que ver con el tema de la descomposición de la basura. El tema de los lixiviados y el tema también del gas metano lo emite la basura también, los pedos de la basura. Perdón, ¿cómo venimos en cumplimiento de metas? Y en cumplimiento de metas, la verdad, venimos para atrás porque justamente el año pasado mismo la delegación argentina, en la última COP que se hizo en Azerbaiyán, en medio de la COP, el gobierno dijo se tiene que retirar la delegación. Y este año, bueno, es una COP histórica, es la COP 30, se hace en Brasil, hay mucha expectativa, pero bueno, si el año pasado ya se retiró la comitiva argentina, claro, no se sabe este año qué va a pasar, ¿no? Pero Sí. bueno, no hay una gran expectativa. Y obviamente había también una expectativa de que estos años también se dé un debate más profundo en transición energética, por ejemplo, y sin embargo, digo, desde Trump, que dice hay que seguir haciendo pozos, cavar, o desde ahora todos los proyectos nuevos de fracking, mismo las comunidades mapuches en Neuquén están haciendo un montón de campañas relacionadas a la protección del agua, ¿no? Porque cuando hablamos también del tema del fracking, que tiene que ver con perforar, ¿no?, en la tierra los pozos para extraer el petróleo y el gas, vos necesitas mucho uso de agua. Muchos litros de agua. Entonces también cuando estamos hablando del tema del combustible fósil, no es solo el tema del gas que emito, sino también el uso de agua, porque también está bueno decir, bueno, a ver, y obviamente el sistema energético, ¿no? Porque digamos, todo lo que tiene que ver, bueno, de dónde salen nuestra energía, de cómo yo me subo al auto, y bueno, para todo también se necesita un montón de agua, que a veces no terminamos de ser conscientes, ¿no?, de la cantidad de agua que necesitamos para mantener este sistema. Y perdón, ¿cómo afecta el uso de, por ejemplo, de celulares, computadoras? Pienso, en un momento se hablaba mucho en la industria del Bitcoin y de las criptomonedas, de la cantidad de energía que eso demanda, que es muchísimo, y uno de los principales efectos que mencionaban tenían que ver con el cambio climático, pero llevándolo quizás a un terreno más propio. ¿Cómo afecta todo lo que tiene que ver con el uso de estos aparatos que los usamos todo el tiempo, medio casi extensión de la mano? Bueno, por el tema, por ejemplo, en particular que vos recién hablabas de las bitcoins, está totalmente relacionado también, porque vos necesitas servidores, que son las granjas de bitcoin, Sí. ¿no?, que son las que están como trabajando justamente para el tema de las monedas, que eso consume también muchísima agua y muchísima electricidad.
Entonces, por un lado, y también necesita lo que son paneles de refrigeración. Hay Sí. mucho debate también respecto al tema de la IA Sí. y las consecuencias de la inteligencia artificial en el planeta. Vos necesitas, digamos, estos servidores, esto como cualquier, ahí, por ejemplo, hay CPUs, ponele. Sí. Digo, eso recalienta, imagínate millones de CPU o CPUs enormes que vos necesitas ventilación justamente para que no se sobrecaliente el lugar. Bueno, todo eso utilizás millones de litros de agua, también un montón de electricidad. El otro día habían salido a de alguna manera contestar a partir de la circulación de información de que se venía más o menos el apocalipsis por toda la refrigeración que se necesitaba para apaciguar el calentamiento que generaban las máquinas de inteligencia artificial, y decían que en realidad recircula ese agua, que no es que es un permanente chorro que te viene a ventilar la maquinaria, por decirlo así, sino que es como un circuito en el que esa agua recircula y es la misma. Bueno, eso hay que ver sinceramente en cada proyecto, si Claro. vos estás haciendo realmente un sistema de reutilización de agua o no, y ver cuánto se utiliza. Vuelvo a lo mismo, creo que hace un ratito cuando hablábamos de, bueno, todo esto hacia dónde va a ir. Bueno, creo que es importante el tema de los análisis, de los impactos ambientales que vos generes. Muchas veces es como, vamos para adelante con esto, bueno, pero ¿qué impacto ambiental está produciendo esto? Digo, mismo si googleás, mismo Google tiene algunas causas respecto a haber dejado sin agua algunas poblaciones también por el tema del uso de sus servidores. Todo el tema de la nube. Uno dice, bueno, la nube, pero bueno, vos necesitas sistemas que a nivel tecnológico y digital estén funcionando para justamente mantener los datos en la nube, ¿no? Claro. ¿Ayer? Sí, hace un rato hablaste del tratamiento de la basura, y nosotros en nuestro país tenemos un montón de basurales a cielo abierto que están continuamente quemándose. ¿Cómo afectan al planeta y también cómo nos afecta a nosotros? Bueno, es una gran pregunta. Yo hice en el 2020 un documental que se llama Trash, El Camino de la Basura, y ahí es un documental interactivo que a través de la web Escritura Crónica, que es donde producimos el documental, uno puede entrar y ver cada episodio, ¿no? Y hay un episodio que es sobre los basurales a cielo abierto. Nosotros tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina. Y bueno, eso es una gran pregunta, porque es un gran tema que tenemos en el país, que lamentablemente había un plan de erradicación de basurales a cielo abierto, digo que hoy también está en pausa. Es un tema pendiente que tenemos como Argentina, el poder luchar contra la erradicación de estos basurales. ¿Por qué es importante? Porque justamente la basura en los basurales, llega como llega y se empieza a descomponer. En general en esos lugares no hay tecnologías o digamos ciertas cuestiones de infraestructura, claro, que hacen que aminore esto, ya sea la emanación de gases de efecto invernadero o los lixiviados, que es el líquido de la basura. Entonces, claro, la gente muchas veces ni siquiera hay seguridad, entonces es peligroso para las poblaciones. Muchas veces los basurales también están cercanos a rutas, entonces cuando se generan estas quemas que vos decís... Cercanos a rutas, cercanos a escuelas, o sea, en Luján el basural enfrente tiene una escuela. Total. La famosa eslogan, ¿no? En su momento, el basura cero, ¿en qué quedó? Bueno, es una gran pregunta, mucho no se puede hablar por el tema de las elecciones de este domingo, pero la ciudad tiene una ley de basura cero, que es algo histórico, porque el resto del país no tiene una ley de basura cero. Entonces tiene que cumplir con ciertas normativas que lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires distintos grupos de recicladores y ONGs están saliendo a denunciar el desfinanciamiento de ese sistema de reciclado, ¿no? Porque vos en la ciudad de Buenos Aires en general la basura va al relleno sanitario de la SEAMSE, que está en conurbano, entonces Sí. no hay basurales en ciudad, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias con la basura de la ciudad de Buenos Aires. Y vos tenés, gracias a la ley de basura cero, todo un sistema de reciclado. Entonces, a través de los puntos verdes o de los contenedores verdes donde la gente tira sus reciclables, eso va a cooperativas de reciclado y a centros verdes que tiene la ciudad. Lo que se está denunciando, por ejemplo, es el desfinanciamiento de todo lo que tiene que ver con el transporte, de todo lo que tiene que ver con la seguridad también de cartoneros y cartoneras. Muchas veces los grandes recuperadores son recuperadores informales con condiciones muy desfavorables de vida y de existencia en general, pero que hacen un trabajo tremendo por el planeta. A veces no somos conscientes de eso, pero gran parte del cartón que se recupera gracias a los cartoneros que están ahí en la calle día y noche haciendo su trabajo, porque muchas veces, por ejemplo, lo que sucede es que si el cartón se moja,
ya no sirve para reciclarse. Eso mucha gente no lo sabe. Entonces está buenísimo que todo el tiempo se esté reciclando, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para reducir nuestra huella de carbono? Bueno, perdón, otra cosa que quería decir antes de olvidarme con lo anterior es que ahora, por ejemplo, se abrió la importación de residuos, que eso es tremendo, porque esto es otra cosa que, bueno, dará para otro día, pero es hablar de lo que sería el camino de los residuos a nivel mundial, porque, o sea, los países, y ahora se habilitó en Argentina, podemos comprar basura. ¿Pero y para eso qué es compraríamos basura? Claro. Bueno, tremendo. Pero, por ejemplo, ahora Argentina está comprando cartón. ¿Para qué compra cartón? Porque supuestamente está más barato que el cartón que pueden reciclar los cartoneros acá mismo dentro del país. Entonces eso, no solo por eso había muchas normativas para que eso no pueda hacerse, pero ahora hace poco, con el tema de apertura de importaciones, se importa este cartón reciclado de afuera que viene de otros países, se estoquean en general las empresas y dejan de comprarle cartón reciclado a la industria nacional. Eso lo que hace es que el precio del cartón bajó muchísimo, sobre todo también en las provincias bajó un montón. Entonces, y también obviamente el ingreso que ya de por sí era desfavorable, ¿no? El Era muy ingreso de bajo. un cartonero, claro. Y vos decís, bueno, ¿cómo hago para reducir la huella de carbono? Reciclar, parece vieron que muchas veces por encima, a veces escucho hasta gente que sabe y todo, que te dice, ay, no sirve tanto. No, reciclar de verdad cuando vos te pones a estudiar y todo es un acto súper clave, porque esto, ¿no? Vos decís, bueno, no sigo, fomento la economía circular, fomento, digamos, otra manera de consumo que no es todo el tiempo tirar y ya está, y no pasa nada, y que se sigan colapsando los basurales o los... Después, bueno, el tema obviamente del transporte, ¿no? Usar bicicleta, ir caminando, usar transporte público. Eso ayuda un montón. Qué poca educación todavía tenemos y hace cuánto que se está hablando de esta idea de reciclar, porque pienso, y olvidémonos de la gestión pública de los residuos por esta cuestión de la DEA, si es que vamos a hablar de lo que pasa acá nomás en la ciudad de Buenos Aires, en los edificios. ¿Cuántas veces de repente estamos tratando de aportar ese granito de arena y de contribuir con el reciclado, y el encargado del edificio te mete todo en la bolsa negra y ahí al contenedor? Entonces, ¿de qué manera se puede generar conciencia o si existe algún consejo? Quizás plantearlo en estas famosas reuniones de consorcio donde te peleas por cualquier cosa y no se decide algo tan fácil en un punto como esto. No, sí, a mí mismo me pasa. O sea, donde yo trabajo, ya fui y le dije al portero, ¿podemos hacer separación? Total, ahí los miércoles es día verde, ¿entendés? Bueno, entonces, pero a veces es difícil como que la otra persona... muchas veces también los porteros dicen, bueno, que si hay algún beneficio es un trabajo extra. Entonces muchas Pero no veces es un trabajo extra. esto te plantean muchas veces los porteros, ¿no? Y vos decís, no me tires todo junto. O sea, la gente está haciendo todo un esfuerzo. Es tener dos es bolsas. una cadena de esto, de educación ambiental, de interés. O mismo vas a la verdulería, ¿no? Que te dan la bolsita como si fuera un premio. Yo le digo, no, gracias, no me des bolsa. El otro día le pagué con cambio al verdulero y me dice, te voy a dar una bolsa. Como que me la daba Era igual. el premio. Porque le había dado cambio. Yo le digo, no, gracias, porque yo no uso plástico. Pero igual viste que el consumismo nos está matando, porque en un momento se pusieron de moda las bolsas de tela para dejar de usarlas de plástico. Sí. Ahora todos tenemos 20.000 bolsas de tela porque nos olvidamos de ir a comprar. Claro. O sea, nos olvidamos la bolsa en De casa llevarla. y llegamos y nos compramos otra. No, o ni comprarte, empiezan a dar un montón de bolsas de tela y vos decís, no, gracias, no me des bolsa. Bueno, vengo de Chile esta semana en donde estábamos en la tienda, estas grandes tiendas de multimarcas, y compras distintas cosas y te la cobran aparte. Y la verdad es que es bastante antipático en el gesto decir, ay, me voy con los pullovers, pero después decís, o sea, te la cobran un poquito, pero ya el hecho de estar pagando, decís, pues la meto y ahí mirás y tenés una bolsa de la otra marca y decís, meto todo acá, si me entra. No, y además te dura pues, 1 minuto y medio, porque Por eso. organizando la tirás al toque. ¿En los colegios se da educación ambiental? Bueno, existe la Ley Nacional de Educación Ambiental, también tenemos la Ley Yolanda, que es de educación ambiental para ¿Cuántas los leyes funcionarios tenemos, no? públicos. Muchas. Esas 2 leyes las tenemos, faltan varias leyes más. Está bien, pero existen, pero se cumple, porque yo tengo a mi pibe, atravesó toda la primaria, está en el secundario, en segundo año, nunca escuché que me hablara de esto, ¿No? excepto como un día en donde, perdón, en ciencia, en biología, te hablan del Claro. reciclado, pero En el Día de la Tierra. Como si fuera una, claro. como si fuera una jornada Pero especial por eso el y Día no de la una Tierra educación. se hace como el día de vamos a reciclar. Después Sí. no. Sí. Bueno, sí, debería tener materias, debería tener ciertos temas en su currícula porque tenemos la Ley de Educación Ambiental. Bueno, después el tema de esto siempre hablamos de lo mismo, si se cumple o no se cumple, muchas veces también depende de las medidas que tomen las
las instituciones, pero bueno, digamos, como padres pueden reclamar y decir, bueno, quiero que se dé este contenido, ¿no? Claro. Agus, yo quiero que sepas que el hecho de que los pedos de la vaca estén destruyendo al planeta te trajo un montón de comentarios ¿Ah, sí? en YouTube. Sí, y te voy a leer Claro, una todo culpa de la pregunta. vaca. La gente de campo que vive rodeada de vacas, ¿qué onda? ¿Le genera algo directamente tener los pedos de la vaca tan cerca? No, Pregunta de YouTube. lo que yo entiendo es que es algo global, digamos, vos haces una medición, digamos, a nivel global. Lo que sí a la gente de campo, lo que sí me preocupa son más las fumigaciones y el tema de los agrotóxicos, más que el tema de las vacas, ¿no? O sea, también ahí hay un tema tremendo que cuando hablábamos de las causas del calentamiento global y obviamente el tema de las causas de la contaminación y todo lo que estamos viviendo, otro gran problema que tiene Argentina es el tema de que tenemos un ranking, somos primeros en el mundo de uso de agrotóxicos por persona. Sí. montón. Tremendo. Estaba pensando en lo que mencionábamos y me parece que no es descabellado a apuntar información respecto de los líderes mundiales, el propio Trump. A ver, repasemos un poco lo que ha sido el rol de Javier Milei en la cumbre de climática, digamos, no solo retirar a su gente, por lo cual no votan y por lo cual ahí tenés una declaración de principios, sino las propias declaraciones públicas en donde se habla, y digo, a partir de la declaración de un líder como nuestro presidente, ¿qué pasa con aquellos que te plantean, bueno, esto es algo natural, es algo cíclico, digamos, cómo está planteada esta otra lógica en paralelo que te dice, no es cambio climático, eso es un mito, son movimientos naturales? ¿Cómo se explica, cómo se contrarresta ese discurso? Con información, quiero decir. Ese discurso se contrarresta con información de que tenemos digamos, una estadística, que es un ranking que supera, digamos, obviamente la temperatura de la Tierra en récord desde la Revolución Industrial hasta hoy. Entonces, si vos decís, ¿qué pasaba pre-Revolución Industrial? La temperatura de la Tierra era mucho menor. Entonces se condiciona y se justifica con que realmente, y ya te digo, podés nombrar informes internacionales como el IPCC, distintos informes científicos que avalan con evidencia científica que el aumento de la temperatura de la Tierra está relacionado con la actividad humana, y cuando vos haces como este zoom en qué actividad humana está totalmente relacionado con la quema de combustibles fósiles. No es menor este dato, que era el primero que les decía, porque cuando, digamos, los orígenes del negacionismo climático, que son post-Guerra Fría, muchos informes también que se hacían llamar científicos estaban financiados por petroleras. Y claro, no es tampoco descabellado darte cuenta qué actividad es la que están promocionando gobiernos como el de Javier Milei o gobiernos como el de Trump con esto de la quema de combustibles fósiles. Entonces, no es descabellado pensar, lo que pasa es que son poderes muy poderosos en los de las petroleras, quién está detrás de estos líderes y qué tipo de actividad se fomenta, porque digamos, todo lo que tiene que ver con la industria petrolera sabe que cuando los últimos informes de las COP, o sea, que todo se está yendo en base a justamente que hay que reducir la quema de combustibles fósiles. Mismo Ecuador hizo una consulta pública y la población votó que el petróleo quede bajo tierra. ¿Qué sucedería si Argentina dijera, vamos a elegir como pobladores, como población, que el petróleo quede bajo tierra? No lo vamos a explotar, no vamos a ir por ese lado, ¿no? ¿Qué sucedería ahí? O sea, está yendo en contra justamente de todo lo que se está diciendo, que es como, no, tenemos ese, y no es solo de un gobierno, todos los gobiernos últimos se pusieron de acuerdo y se ponen de acuerdo, mismo ves cuando votan los gobiernos provinciales, en fomentar el extractivismo. Vaca muerta. Exacto. Entonces, cuando vos vas a ver a las poblaciones, nosotros viajamos para hacer el documental Transición Energética hace 2 años a Vaca Muerta y pudimos hablar con las poblaciones y ver los lugares, cómo se vive ahí. Vos ves cómo eso afecta a los territorios. O sea, se pierde un montón de calidad en los ecosistemas, la tierra está seca. Ahí se trabaja con lo que se llaman anacondas, que son como unas mangueras enormes, que son las que traen agua para el uso del fracking. Entonces, cuando vos empezás a interiorizarte, bueno, en qué es lo que está pasando, qué hay detrás de esa industria, la industria sabe muy bien que este tipo de mensajes no lleguen, porque obviamente coopta el sector político y coopta también mucho el sector cultural. O sea, si vos sabés, las petroleras muchas veces, o mismo ni que hablar de que está también relacionado esto con la industria del plástico. O sea, el uso del petróleo está totalmente relacionado con el uso del plástico porque viene
de la quema del combustible fósil, el Ahora, plástico. perdón, tengo una pregunta con esto. Me voy a poner un poco en abogada del diablo. Ok. Si lo miras desde el lado económico, todos los gobiernos lo que te dicen es, bueno, hay una oportunidad Claro. en términos de, pensando en un país como la Argentina, que tiene un gran problema de falta de dólares. Ah. Entonces, pues, bueno, en Vaca Muerta hay una oportunidad económica de crecimiento para nuestro país. ¿Cómo haces para hacer convivir estas dos miradas Claro. sin afectar el ambiente y aprovechando eso en una situación donde todos estamos de acuerdo que la Argentina es un país que económicamente es muy frágil? Es una buena pregunta y obviamente es algo que es totalmente entendible y algo que se discute mismo también con las comunidades y en esos lugares, ¿no? Primero, hay que tener en cuenta que los proyectos que se están llevando adelante, muy poca condición de regalía al país queda, ¿no? Sí. O sea, Sí. ni que hablar del RIGI y ni que hablar de, por ejemplo, todo lo que pasó con el tema del gasoducto Néstor Sí. Kirchner, que también se fue para atrás. Digo, cuando también o sea, vos necesitas realmente primero un Estado que planifique y un Estado que invierta lo que la empresa no va a querer invertir. La empresa va a querer es justamente llevarse los dólares lo más rápido que pueda. No le va a interesar ahí, ¿sabes qué? Argentina está medio, tiene una deuda, ¿sabes qué Claro, vamos a hacer? hay que pagarle al fondo. Hay que pagarle Hay que al pagarle fondo, al fondo. dale. No, entonces, primero, y necesitas realmente mesas territoriales, mesas que se analice. Mismo Chile tiene normativas de que cierto porcentaje tiene que quedar en el país, ni que hablar también obviamente de poder abastecer el país. Digo, hay un montón de medidas que vos podés llevar adelante por esto que estamos hablando de hacerlo más soberano, por un lado. Y por el otro lado, realmente hay que dar el debate ambiental de qué impacto social tiene seguir perforando, seguir avanzando con el fracking. O sea, hay que dar ese debate, Claro. ¿no? O sea, y ver cómo llegás a un avance intermedio y cómo, por ejemplo, hay algunos planteos que se dicen, bueno, YPF, que es una empresa nacional, bueno, cómo reinvierte en energías renovables, ¿no? Bueno, ahora me detengo acá un segundo y te quiero preguntar, Agustina, la transición energética, la transición hacia nuevas modalidades que ya se conocen y que empiezan incipientemente a instalarse en el mundo, ¿compiten en cuanto a posibilidad? ¿Son más baratas? ¿Son mucho más caras? Digo, ¿de qué manera irrumpen en ese mercado? Porque vos decís, bueno, no sé, los molinos, los paneles solares, los autos eléctricos, pero de repente son inaccesibles, carísimos, entonces decís, ¿es la solución? Y te pregunto, ¿es la solución? Yo creo que gran parte sí. O sea, hay que apostar a las energías renovables. Mismo se habían hecho unos anuncios en la COP de hace 2-3 años sobre el tema del hidrógeno verde, pero todo queda ahí. Todo queda ahí. O sea, y además muchas veces pasa que un gobierno quiere avanzar para un lado, se va para atrás, se va para adelante, se va para atrás. Pero porque el costo es más alto. Porque son necesarias hacer ciertas inversiones y porque tal vez no tenés la ganancia a los 2 segundos como Claro. pasa ahora que digo, bueno, hago otro pozo de fracking y saco el petróleo, ¿no? Entonces, tiene que haber una planificación estratégica, pero bueno, nosotros tenemos parques solares en el norte, o sea, tenemos como ciertos parques eólicos en la Patagonia. Hay digamos, inversión en energía renovable, pero es muy poca. Es muy poco el porcentaje de energías renovables cuando analizamos la matriz energética de Argentina, más de un 80% es quema de combustible fósil. Entonces, ¿cómo voy a hacer una transición? Y voy a tener que reducir el porcentaje con el cual me alimento de combustibles fósiles hacia la energía renovable. Y eso otros países, por ejemplo, en Europa mismo, se pusieron firmes, se pusieron esas metas y las van haciendo. Claro. Hace un tiempo se viralizaron un montón de imágenes de montañas de ropa. ¿Qué lugar ocupa la industria de la moda? Bueno, perdón, otra cosa, ahí te contesto lo de la industria de la moda, pero otra cosa que recién también venía pensando que tiene que ver con que, por ejemplo, tener un presidente negacionista climático, Sí. iba a haber un montón de inversiones que mismo, porque conozco organizaciones que estaban detrás respecto a que cuando Milei empieza a decir el cambio climático es una mentira y empieza Sí. a denunciar a los ambientalistas y que las organizaciones ambientalistas había que denominarlas terroristas y un montón de cosas que ahora se calmaron un poco, pero pueden en cualquier momento volver a resurgir, lo que sucede ahí es que muchas inversiones que iba a haber te dicen, por ejemplo, en paneles Sí. solares, no paneles solares, sino parques solares, todo este proyecto yo me lo llevo a Brasil. Claro.
Porque yo no sé si primero me van a dar los permisos y si realmente se va a usar el dinero en eso que se va a usar. Entonces, uno a veces dice, bueno, ¿en qué puede influir? ¿Viste? La opinión. No puede influir en un montón de cosas porque esto, en cambio, si vos tenés a alguien que le da bandera verde a la industria petrolera, bueno, vengamos, hay una bandera verde, aprovechemos. A mí me da esa sensación. Vamos a tener 3 años de saqueo, bueno, aprovechémoslo. Claro, ¿entendés? claro. Esa sensación te da. Sí. Y bueno, después, respecto a la industria de la moda, entiendo que vos hablás del desierto de Atacama, Sí. en Chile. Y bueno, eso es súper interesante, ¿no? O sea, ver y replantear que la industria de la moda, también qué sucede con el fast fashion, esto de que, bueno, lo que ya no se usa, ¿dónde va a parar? Y bueno, muchas veces lamentablemente va a parar a Chile. Y hablando de eso, a ver, si nos dieras 3 tips, porque me parece que en la vida cotidiana podemos hacer cosas, a pesar del portero que nos mezcla la basura, a pesar de no sé qué, digo, pongámonos al hombro un granito de arena y entre todos quizás podamos modificar algo. Me gusta. Yo creo primero ir a hablar con el portero, ¿eh? No Sí, es esa malo. de una, sí. En la próxima... Lo tiene acá el portero. En la próxima juntada de vecinos, claro, decir, No, es que eso te da bronca, sí. Sí, porque dale, lo estoy separando. Claro. Sí, en mi cara me lo estás tirando todo Sí, junto. sí. Reciclar, y está bueno esto también, fomentar el reciclado en todo el edificio, o sea, de donde podés hacer como un efecto dominó. Reciclar está buenísimo. También, obviamente, el tema de analizar los alimentos, de dónde provienen, el consumir orgánico, también muchas veces el tratar de fomentar pequeños productores cercanos a tu casa, porque la huella de carbono, volviendo a la pregunta anterior tuya, no es solo la que yo hago para ir al trabajo, la huella de carbono también es, no sé, esta agua, ¿de dónde viene? ¿Cuánto camión. nafta usó para llegar acá? Ok. No sé, esto, la botellita, todo, ¿no? Y reducir los plásticos, reducir todo el tema de plásticos, eso también es un montón. Ok, pero si hacemos, volvamos a este ejercicio, por ejemplo, no comprar el agua envasada, sino tener una botellita y recargarla. Sí, Por pero ejemplo. total, ahí puedo reducir el plástico. Ahí, Sí. con el tema del reciclado me parece importante, porque lo aprendí hace muy poco, que es, viste, no es solamente descartás el queso crema y está todo sucio y se te pudre en la basura, Sí. enjuagalo. Ay, sí, a veces yo me olvido de decir eso porque me parece como evidente. No, es que- pero no, no pero- lo- No, lo sé que no, pero me lo tengo que volver a acordar porque, bueno, yo mismo he visitado cooperativas y me dicen, ¿sabés lo que es agarrar ese quesito y que vos tiraste y quedó un bordecito con moho? Imagínate Sí, que claro. entre que lo tiraste y llegó a la cooperativa, un asco. Entonces sí, lavar limpio y seco todos los residuos reciclables que vayas a tirar, eso es muy importante también. Ahí está. Y a ver una más, déjame pensar como en la vida cotidiana. Bueno, Hay- dijo lo de la bici. Lo usar de la más bici, usar más la bici. Y eso además te esa hace buena bien a la bici. salud. es Te hace como- bien, haces ejercicio. Está y bueno. todo. Sí, Sí. hay algunas maneras de reciclar que son divertidas. La botella. La botella de amor. La botella de amor es ¿Qué es un la plan botella de amor? Sí, vale, lo charlamos. ¿Qué ponemos Lo, adentro? lo hemos hablado, le vas Ay, poniendo me da impresión. plásticos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me está imaginando cualquier cosa No, con lo del amor en la botella. No, está Encima No, que chicos. tenemos acá el logo. Claro, no, no, botella no. de Ya sabés logo. lo que me estoy Sí, imaginando. por supuesto. Pero Agarras sí. una botella y ¿Qué después hacemos la con la recargas botella? de plásticos. Claro, O sea, vas sí. cortando las botellas, los sachets, ¿Y el todo. amor dónde está? En El amor en al planeta, el al amor planeta, al planeta. Ah, no, chicos, yo no entendía si era de preservar. No entendía nada. No, estaba como Valeria, son las dudando. 11, son las 12 del Son las mediodía. 11. Bueno, la botella Sí, del amor. La botella del amor. Ok. Claro, agarrás todos los envases de galletitas, de caramelo, Todo adentro, todo ahí. ahí, lo pones a la botella y Está eso bueno. después va a los puntos verdes, lo tenés que reciclar Sí. y se convierte en madera plástica. Ahí está. Bueno, y lo de la moda circular, que ojo que empezó también de alguna manera incipiente, ahí vamos, como opciones. Me encantó. Bueno, estamos aprendimos. Gracias, Gracias. Agustina. La verdad es que Un gusto. me quedo con los pedos de la vaca, No, obviamente. los pedos de la vaca es una cosa increíble. O sea, Viste que nos hablaste 40 minutos y terminamos haciendo el corte del pedo. No, ¿sí? y además viste que uno digo, ay, ¿qué voy a decir? Voy a hablar bien lo de lo científico y era el pedo de la vaca, ok. no, pero Bueno, es pero verdad. pasa. Es revelador. Sí, sí, Es revelador. es No, revelador. vamos, la Ahora. próxima vamos a averiguar qué pasa con el humano, los gastos Claro, del humano. ok, dale, si dale. contribuyen o no. Gracias Me a vos. comprometo. Gracias, chicas. Un Gracias. placer. Gracias. Ay, bueno. ¿Sabes que me esto es estaba así, acordando que yo me acuerdo haber visto una nota tuya haciendo. Pará. No, te juro, pero estaba buenísima la nota. A que ver. estabas haciendo lo de la moda circular, Sí. de ir a buscar a ver cómo funcionaba. Y me parecía que estaba muy bueno. Bueno, que se ponga de moda Te eso copa, es ¿no? como Vale, una esa opción. onda.
de la moda circular. Sí, me gusta lo que tiene Porque que ver además con... me acuerdo que la con- levantamos en la web, la nota. No, porque todo lo que tiene que ver con, a ver, tendencias que se imponen y que de alguna manera te arman una alternativa, ¿no? Una alternativa que puede ser al consumo, a ciertos preceptos que se imponen, digo, algo que rompa un poco con eso que funcionamos de manera Casi como automatizada. automática, sí. ¿No? Digo, de repente... y hay cosas que escuchamos mucho, como por ejemplo esto del reciclado, y hasta que no ocurre algo en tu vida, voy a decir una pavada, digo, lo vengo escuchando, hacemos nota, qué sé yo, y de repente si encontraste en tu cuadra, o está pasando mucho en la ciudad de Buenos Aires que el puesto verde no está en la esquina de tu No. casa, sí tenés un contenedor de los comunes, pero detectar dónde está ese y decir, bueno, qué sé yo, una vez por semana Voy hasta allá. voy por ahí. Y me es amigable y encontré un rinconcito en la casa donde guardar estos reciclables, bueno, de repente ayuda para tomar esa conciencia. Pienso que esas decisiones, muchas de las respuestas de las cuales, por las cuales no se hacen es por fiaca. Sí. Entonces Sí. me parece que es como que hay que hacer el Pero trabajo de decir, bueno, voy a vencer un poco la fiaca. Nos Claro. volvimos muy de querer todo ya y rápido. Claro, ¿viste? Entonces, y bueno, pero esto, hacer el esfuerzo de caminar, no sé cuántas, 3 cuadras, será ir a Sí. buscar el contenedor verde, o no sé cuánto te podés demorar, 5 minutos, menos de 5 minutos en limpiar el potecito del queso crema que hablaban recién. Sí. Bueno, como vencer la fiaca creo que sería mi tip de Sí, con lo que confianza. hagamos. hoy nos tenemos que quedar con eso y con los pedos de la vaca. Que Ahí está, bueno, por supuesto. A ver, vamos a volver sobre esto que decíamos del escándalo de la influencer. Se llama Valentina Holguín, tiene 26 años. Una niña. Hay una edad en la que permitimos cierta ignorancia y otra en la que decimos, dudo. Después de 25 dudo que no conozcas que... O sea, vos decís que está en la frontera del desconocimiento. Yo te digo, se está investigando esta cuestión. A ver, Igual es como mayor, decíamos. es mayor. Es mayor, Sí, no, mayor, no chicas. solamente es mayor, sino que además, digo, hay conocimientos que vas adquiriendo. Me hace mucho ruido, no solo en particular, sino en general, el mundo influencer de repente se vio ganado por opciones que se le aparecen, por tener muchos seguidores, y de repente se permiten esa ignorancia o desconocimiento y eso les da cierta impunidad, cuando en realidad no, a veces roza lo ilegal y de repente, como acá, se abre una causa. Aunque no haya sido una estafa concretamente, vamos a explicarlo un poco. Es una chica, como decíamos, influencer, es cantante, digo, es un personaje que ganó seguidores en redes, que de repente, como ocurre mucho con los influencers, le mandan regalos. En este caso está la duda, ella dice que no, que traía ropa de afuera para vender. Ella dice que le mandaban algunas marcas y que más allá de que esto lo tiene ahora que dirimir la justicia, la realidad es que para poder ingresar esa ropa, ella tenía que formalmente, no sé si llenar un formulario o qué, pero primero ponía su quit Sí. o quill. Bueno, El quit. Y después, medio que se le llenó el casillero y como le mandaba mucha ropa, dijo, bueno, le empezó a pedir prestado, qué sé yo, a una amiga, a la abuela, a la qué sé yo, y se le terminó ese cupo también. Y dijo, voy ¿Y a dónde googlear. fue? Claro, ¿y a dónde fue a buscar? Y terminó metiendo quits de al menos 5 gobernadores. Hasta Es que un uno montón. dijo, che, yo no compré ropa afuera. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo, che, yo esta ropa no... Tuvo un lío con su mujer por ahí, andó Pues a saber, claro, qué sé andá a yo, saber. qué estás comprándole Quizás no, ropa a alguna chica. Pero bueno, imagínate que un gobernador tiene que cuidar bien las cuentas porque puede tener muchos problemas, porque además se hace cargo de las cuentas de su provincia. ¿Cómo A ver, se explica esto? Pero A ver. cada vez se suman más gobernadores, porque ahora estoy viendo una nota de Marcelo Orrego, Sí. que también se sumó a la lista de dirigentes. No, por eso. a ver, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a hacer un repaso al menos de lo que es la parte técnica, de lo que tiene que ver con el sistema. Esta chica de influencer, creo que se llama Valentina, Sí. hace una serie de compras, de importación de compras en el exterior. A partir del año pasado, el gobierno hace una modificación sobre todo lo que tiene que ver con, no con el esquema de compras, pero sí es más permisivo a la hora de comprar cosas afuera. Esto Claro. lo estuvimos viendo, creo que en todas las redes Sí. lo vimos. Para hacer un repaso de los números, básicamente antes vos podías traer hasta $1.000 en un envío, ahora se amplió a $3.000. O sea, tenés más posibilidad de traer más cosas. Tienen que ser compras pequeñas, porque son paquetes de hasta 50 kilos, Claro. con lo cual tienen que... Esto porque es importante, o parece un detalle, pero no lo es, porque no pueden ser para comercializarse, tienen que ser de uso personal. Al mismo tiempo, vos tenés la posibilidad de traer 5 envíos por año. Claro.
Si no, O ya sea, estás si no se entiende claro, que estás comercializando. Se entiende que ya se empiezan a encender o al Claro. arca o a la Claro. aduana le tienen que empezar a encender algunas alarmas de que esa actividad puede ser ilícita, comercial o que se está Sí. corriendo de los límites. Hasta acá, digamos, la parte, si se quiere, técnica. ¿Cómo haces vos esto? Bueno, vos tenés que cargar un quit. Y después vos lo que podés hacer es poner otra tarjeta. Digamos, podés facturar. Ella probablemente haya facturado, haya hecho esa compra Claro, o sea, con esa su compra tarjeta. es para tal y después la pago yo, es como si yo te hiciera Claro. un regalo. Pero, Exactamente, sí. pero vos ponés tu quit que son tus datos. Sí. En este caso, los datos de 5 gobernadores. Yo lo que no entiendo es por qué agarró los nombres de los gobernadores, que sería como otra gran pregunta. Claro, hay que seguir, es cierto eso, ojo, quizás al ser porque como personas- la sospecha es que pudo haber ahí una maniobra, si querés, para incriminarlos Sí. o dejarlos expuestos, decir, bueno, a ver, sigamos la línea de quién es quién. Entre otros está Axel Kicillof, digo, o sea, buscó... Pero son nombres súper conocidos. Eso es lo que yo no termino de entender. Porque suponete, vamos a confiar Sí. en su desconocimiento Sí. y cayó en la volteada Jaldo, Sí. que supongamos que ella no sabía que era el gobernador de Sí. Tucumán. Ahora, ¿cómo vas a 5 gobernadores juntos? Ya un es montón. como raro. Igual te quiero decir algo, y acá es donde se abre una cuestión, porque digo, por un lado está el escándalo, la cuestión mediática, el gran debate de qué pasa con los influencers si tienen la impunidad total de promocionar cualquier cosa, desde cosas medicinales que pueden poner en riesgo la salud de alguien, o una apuesta online que puede ser ilegal, o todo lo que ya hemos visto, en donde empieza a intervenir y cada vez más la justicia. Hay proyectos de regulación, todavía no terminan ni siquiera de ponerse de acuerdo ahí. Ese es otro debate. Sí. Yo acabo de poner en Google, porque nada, Para ver. curiosidad. Sí. Quiero saber el quit de Axel Kicillof y me aparece. Sí. Entonces tengo 20, piri, ta. No, Entonces a digo, ver, si quiero lo tengo. el acceso a los datos lo tenés. Sí. Y vos completando ese formulario solo con el quit, estás de algún modo llevando esa compra, endilgándosela, en este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, o sea, estás usando los datos, la información personal o estás haciendo una compra en la cual figura su nombre. Ni siquiera esto es una cuestión estrictamente económica, o sea, no es que estrictamente que está usando su tarjeta. No es ese tipo de estafa, Lo que pero pasa es sí que, sus datos. Claro, que es hay muy una importante. cuestión. Hay quien cree que porque la información está pública, cualquiera la puede utilizar. Esto Claro. en sí mismo configura un delito, porque Sí. vos estás, es como una declaración jurada. Sí, estás falsificando la identidad. Claro. O No estás haciendo esa compra para esa persona, estás diciendo que la haces para esa persona, en este caso porque es público y trascendió. Podría ser. Pero esto está regulado, o sea, hay una ley que dice que no se, o sea, pregunto ¿Cómo desde la puede? Pero es ignorancia que no tiene que total. haber una ley que diga no pero uses el nombre de otra persona. No, pero de repente sí la tiene que haber porque está checado No, pero, o sea, no tiene que haber una ley que diga no mientas de que vos no sos vos. Esa falsificación per se es un ¿Eso delito. es un delito? Claro, vos no te podés presentar, así No, sea claro. en el shopping diciendo sos tal, porque en este caso es para comprar, pero el hecho en sí configura un delito. Después, ¿para qué se usa? Y es cuando salta. Pero Sí. No, a ver, que haya una ley, no. El tema es una cuestión de regulación, que igual está bueno lo que dice ayer, porque vos básicamente tenés que poner un quit. Entonces, vos te está mostrando que tenés un sistema que en definitiva es un poco endeble. Claro. Sí, es muy deficiente. O sea, Sí. porque en definitiva vos podés poner cualquier dato, y a mí esto que también decía Vale me parece interesante, porque esto se hizo público porque son los gobernadores. O sea, puede alguien estar usando tu nombre, tu quit y Pero lo tu deben data, estar usando. probablemente, porque yo venía caminando y decía, alguien estará haciendo alguna compra a mi nombre y yo nunca Claro. me voy a enterar. Y ese es el gran problema del sistema. Perdón, porque alguien que hace una compra masiva para burlar un pequeño filtrito, una pequeña barrera, en este caso de importación, lo que hace, para que no salte, no es hacer 5, 6, 10 compras, hace 2 a tu nombre, Claro. una al mío, otra al otro. Importación hormiga, le podemos decir. A ver, Claro. te voy a poner otro ejemplo. Declaración jurada para bienes personales y Sí. la descarga de ganancias. Sí. Y vos tenés un ítem que es donaciones. Entonces vos abrís y ponés... A ver, no estoy diciendo nada nuevo, chicos. No estoy invitando. De Y hecho, ponés eso... Fundación Valeria San Pedro, que yo tejo animalitos y los regalo. Apadrino y demás, claro. sí. Entonces digo que te apadrino, entonces las opciones que se te habilitan son una donación en plata o un aporte. Entonces vos decís, no, sí, le fui a conducir un acto a la Fundación Valeria San Pedro. Eso es en sí mismo, eso que vos estás haciendo ahí, es llenando un dato con un quit, por ejemplo, de una fundación X que googleas y que aparece.
Eso es una declaración jurada. Ahí va tu nombre y ahí va que si eso que hiciste es mentira y dijiste que tu donación no fue una conducción por 50 pesos, sino por 5 millones, de repente la FIPS o la ARCA, si quiere rastrear, ahí coteja, me llama a mí, che, ¿usted recibió la conducción del acto? No, y ahí puede abrirse una causa. Pero en sí, el inicio de eso fue una declaración jurada tuya. Vos estás diciendo que esto pasó y en principio te creen. Oye, claro. Porque todo el mundo es porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero hay ahí una cuestión que uno dice, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa, o como decís vos, los controles son muy laxos. Es que para mí ahí hay un gran problema con las medidas de desregulación, estas famosas que ahora se hablan. Viste que al principio cuando yo vine la primera vez dije, vas a ver términos nuevos que van reapareciendo. Ahora desregulación es uno de ellos. Esta es la cara B de las desregulaciones, porque en definitiva vos liberás muchos controles que quizás hacen más fácil algunas cosas, como comprar una remera, no sé, ni idea, un parlante, lo que sea que te quieras comprar, pero también se te filtran estos casos. Claro. Se te filtran estos casos que en un punto pueden volverse incontrolables. Sí. Pero sí, a ver, el sistema básicamente funciona así. Vos podés cargar un quit. Si hubiera sido con la tarjeta, yo te diría que hubiera sido más fácil de detectar. Claro. Porque vos ahí tenés una comprobante de una compra. Y hay una estafa ahí. Más tradicional, digamos. claro, sí. Sí, esto no se considera estafa, estaba buscando cómo se está investigando. No, tiene que ver con los datos. De Exacto. Por eso te decía lo de la falsificación de los datos fiscales. Sí, es una cuestión de datos fiscales. Wow. Sí. Bueno, habrá que ver cómo sigue. Me pregunto si el lugar donde lo compró, o sea, si las mismas plataformas deberían tener como un check de seguridad de decir, bueno, vos pones este nombre. Como compruebo que el que me compra es el que me compra. Claro. Podría ser. Por ahí te pidan un dato más, que no sea el que está público. Convengamos que ahora está todo público, ese es otro debate. Sí, bueno, en un momento no era tan fácil conseguir el quit de alguien. No. Hoy en un googleo, te aparece en la primera línea. Sí, no, es que es así. De hecho, hay algunas cosas que están haciendo, sobre todo las marcas de tecnología, que tiene que ver con el registro facial. Sí. Eso ayuda, o creo que un poco ayuda, porque en definitiva es más difícil jugar una cara por otra. Pero en términos del dato del quit, sí, podés cargarlo. Y después, y me llamaba la atención algo que en la conversación que teníamos previa a la salida al aire, me decías, estoy averiguando y hay cosas que desconoce el mismo ente regulador, o sea, como... Y porque el gran problema de que cuando empiezan a aparecer nuevas medidas, inevitablemente aparecen casos bisagra que sirven como caso testigo para empezar a investigar cosas. Sí. Mismo me decían, mira, te estoy averiguando porque la verdad que no sé No cómo... conozco. Claro. Y tengamos en cuenta que esto lo destapa una situación particular casi burda, ¿no? Yo creo que por lo burda termina destapándose, de una piba de 26 años que ahora te dicen, no, nada que ver, que quedó en la mira por una situación en la que cuántos lo deben hacer, y abre también e interpela o debería interpelar a aquellos que usan las redes sociales en ese híbrido en donde pareciera que nada es formal, pero facturan como locos, ¿sí? Y no solo la facturación, y esto será una cuestión de recaudación o no, sino que se promociona. O sea, cuando tenés un nombre, esto que en otro momento tener un nombre en un medio periodístico era tu credibilidad, hoy, ¿qué credibilidad tiene un influencer? Tanto para facturar como para recomendarte algo. Estaría bueno traer algún día algún influencer que explique un poco, y también pensaba en esto de... Hoy como ser influencer obviamente está de moda, ¿no? Sí. La desesperación por formar parte de ese mundo quizás te lleva a estas cosas. Sí. A estas cosas del caso de esta chica, ¿no? Sí. Que me parece que puede tener un poco que ver con eso. Aya está googleando Basta. Está googleando mis datos. Me expone. Que va a hacer Googleé una los compra tuyos, completa. A ver, googleé mostrame los a ver si míos. son. O sea, Están todos. ¿tenés segundo nombre, vale? Sí, ya lo dijo el otro día. Lo dije el otro día. Voy a cambiarme el segundo nombre así no me buscan. Sí, claro. Y los míos aparece todo. Todo es tremendo. Me da miedo. Es tremendo. Y sí. Lamentablemente hoy tenemos Pero un vos sabés sistema que yo desde mi muy frágil. ignorancia o inocencia te iba a decir que quizás llegó a estos datos porque son los más fáciles de encontrar porque son figuras públicas. Pues no. Están todos. Pues no. Hoy los datos están a la disposición de todos Ay, nosotros. pará. A la Qué mano mal de que todos me pone. nosotros. Yo te iba a decir otra cosa, pero estamos hablando de estafas y te voy a preguntar. Ella me pone un sumarito y yo digo, bueno, y quería hablar de meditación, pero vamos a ver qué está pasando con esto del WhatsApp. Hay nuevas estafas en WhatsApp. Esto es para los padres.
o sea, estén atentos, porque ahora lo que están haciendo con la inteligencia artificial ¿Qué es? es hacer la voz de los nenes. O sea, toman la voz y te mandan audios desde otro celu como si fuera la voz de tu hijo y te No. dicen, hola, ma. Sí. No. Sí, te pueden... sí. Pero Quizás, pará, no sé, te pero- dicen, hola, ma, te estoy hablando de, no sé, del celu de fulanita. Porque me lo afanaron o porque no estoy o porque me quedé sin batería. Porque necesito plata para comprar el mercado pago en el teléfono. Pero ¿de dónde sacan Pero, la voz, claro. el registro de voz de tu hijo? Ay, vale, eso está en todos lados ahora. Pero, no sé, los chicos que tienen Instagram, que tienen... Mira, trajo una ¿Pero Instagram. dejan la voz? Ah, porque graban un videíto y lo Claro. sacan de ahí. Sí, sí. O sea, no buscan te a- puedo creer lo que me estás diciendo. Buscan O a sea, los chicos en nuestras las voces redes. son recontra. O sea, claro, podría llegarte un audio con mi voz, claro, porque entre que estoy al aire, la Sí. sacan en 2 minutos y te arman el mensaje. Sí, Y yo te puedo estar pidiendo, che, me afanaron, necesito que me transfieras, por ejemplo. sí. Por eso me parece que es importante. Bueno, igual, a ver, vieron que se hacía antes con el... No, No, está es bien. una estafa, o sea, pero está bueno avisarlo está porque, bueno pero avisarlo. porque si no empezás a escuchar que eso no registrás Es que esa es copian- una posibilidad. Es muy ¿Cuánto me fácil de dijiste que copiar tiene la tu, voz. tu nene? 13. ¿Cómo te manejas con el tema teléfonos y cuidados? No, a ver, tiene teléfono desde que tiene teléfono, ya desde el año pasado empezó a viajar solo. Tiene la extensión de la billetera virtual, en donde no maneja plata que yo le deposito, no Claro. otra, no tiene disponibilidad, Limitada, claro. limitada. Pero, y me llegan notificaciones en el uso de la tarjeta, de la billetera virtual, te llegan las notificaciones de los gastos, que eso está bueno porque si no es como que hace uso y abuso, o te dice que gastó en una cosa y vos tenés ese registro. Tenés un control, sí. Pero Para de todos mí- modos esto... Sí, esto es tremendo, ya es como a otro nivel de estafas. Para mí lo clave es cuando llega un mensaje así, tomarlo con calma, como decir, a ver, sí, sos vos, ponele, llamarlo ¿Sos vos? a su número real. No, pero ¿Entendés? pensaba su número si- real y si no hacer preguntas. No, y si, ¿Cómo no, se llama y si no tu- llamás a ese número. También. Porque ahí no te hacen, te hacen, el mensaje ya está grabado, es Claro, ese. son audio. Entonces el que te atiende ya no es tu hijo con esa voz. Y No, y no, pensaba si es podés muy difícil poner como generarlo. una palabra clave con tu Sí. hijo, por Sí, sí. ejemplo, o algún tipo de código que solamente Ay, Dios. esas dos personas La palabra conozcan. clave familiar es buenísima. Sí. ¿Tenés, vale? Palabra. No. ¿Qué es? Pero Claro, vos o sea, ya- no, es me conocido. gusta la ya- idea, pero no sabía que ya existía eso. Sí, palabra clave familiar. Entonces sabemos que ante cualquier cosa decimos, no sé, Y el sí. nombre del perro. Me y- gusta. Sí, sí. Sí, por eso te preguntaba lo de tu niño. No había escuchado nunca, me gusta el uso de palabra clave familiar. Y Sí. en situaciones, por ejemplo... En sí, esta te llega un audio Claro. de un teléfono que vos no conoces con la voz de tu hijo y vos decís, qué raro. Contraseña. Claro. Contraseña, sí. Pedirle la contraseña. Contraseña familiar, me Sí. recopó esta idea. Chicas, me voy con muchas cosas este viernes, pero es el momento de distender. Respiremos Hola. un poco, nos tomamos nuestros 6 segundos de bache. Sí. Es viernes. ¡Ay, Dios mío! Es que te demanda mucha energía esto, chicos. Hola. Hola. Hola, ¿hay alguien ver. ahí? Hola.